Es un gusto tener aquí en Puntos de Vista el programa de los líderes de opinión a la ingeniera civil Mercedes Elena Gómez, directora nacional o directora del Instituto Nacional de Invías, que ha llegado a la ciudad de Pereira para ser parte de esta jornada que el gobernador Juan Diego Patiño ha convocado aquí en el Hotel Movis, donde estuvo literalmente la mitad del gabinete del presidente Gustavo Petro, conociendo las expectativas, las necesidades de la región, y específicamente vamos a hablar con ella de algunas de las inquietudes y expectativas que tiene el departamento de Risaralda en materia de desarrollo vial. En un instante. Viviendo más, viviendo mejor con Gerontología Confamiliar. Conoce los programas de bienestar y actividad física que tenemos para las personas mayores. Podrás inscribirte en Vida Activa, Compadres, Gerontoturismo, Expresarte, Alfabetización Digital, entre otros servicios a través de mi.confamiliar.com o llámanos al 318-365-9068. Vigilado Supersubsidio. Lo primero que quisiera saber es su opinión sobre esta convocatoria que ha hecho el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, trayendo con la consejera de los territorios toda la plantilla mayor de la presidencia de la República para conocer las necesidades y las expectativas de los risaraldenses. Pienso que es muy importante que este tipo de reuniones se den y en este momento de inicio de los gobiernos regionales. Es fundamental estar aquí reunidos con la gobernación, con los alcaldes y desde luego que se unan los esfuerzos de los gobiernos regionales y el gobierno central. Me parece que este tipo de convocatorias y este tipo de reuniones dejan al final mayores beneficios para la sociedad colombiana. Doctora Gómez, usted es ingeniera civil y como tal debe tener una concepción muy precisa sobre lo que se ha denominado últimamente el desarrollo de los territorios, doctora Mercedes. Sí, claro. Nosotros en los últimos años nos hemos concentrado como colombianos, como gobierno, no únicamente central, sino también regional, en las vías principales. Para todos nosotros las vías que unen los puertos con los centros de consumo, los puertos con los puertos, han sido muy importantes y no le hemos dado la importancia suficiente a las vías terciarias, que son las que le ayudan a los productores a que se incremente la producción en el país. Si las vías terciarias no son buenas, los productores no pueden sacar sus productos a unos precios competitivos o muchas veces ni siquiera los pueden sacar porque las vías no se los permiten. Entonces, para incrementar el tráfico en las vías principales y de esta manera aumentar y mejorar la economía del país, es fundamental trabajar y dedicarle recursos a las vías terciarias para que los productores puedan incrementar la producción del país. Es probable, doctora Mercedes, que si Colombia tuviera mejores vías terciarias, como en el caso de Risaralda, que cuando caen esos inviernos interminables, los campesinos sufren mucho, es probable que los alimentos tendrían costos más accesibles al público, ¿sería más barato el costo de vida? Claro, ¿sí? Claro, yo estoy convencida de que así sería. Adicionalmente, pues lo vemos en países desarrollados o en otro tipo de países donde efectivamente nosotros vemos que las vías terciarias que llevan a los campesinos o a los centros de producción, incluso así sean centros de producción pequeños, incrementan y mejoran la economía completa del país. O sea, ¿qué tipo de vías terciarias son? ¿Placas huellas, pavimentadas o afirmado? Lo importante es que las vías sean transitables en cualquier época del año. Y pues las vías en verano sirven todas. El problema es en invierno. Y en invierno no todos los sitios de la carretera están malos, tampoco, son algunos puntos. Si nosotros logramos mejorar esos puntos que están malos, nosotros lograremos dar transitabilidad en la mayoría de las vías terciarias del país. Y a esos puntos que no son transitables, a esos pequeños puntos que a veces obstaculizan el tráfico completo de la vía, es donde el gobierno central ha apuntado su programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Doctora Mercedes, territorios como Risaralda, que igual el eje cafetero en general, que tiene pues montañas de conformación de cenizas volcánicas, es particularmente más complejo por los derrumbes, ¿verdad? ¿Se siente una diferencia con otras partes del país o ese es un mal de nosotros solamente?
Pues desafortunadamente es una situación del país. Nosotros hemos visto cómo nuestras vías principales el año pasado tuvimos unos movimientos muy grandes, lo que nos llevan las Rosas Cauca, por ejemplo, en el sur del país, en el Tarrita, en el norte de Santander, en Los Grillos, con el movimiento que rompió el puente. Entonces son situaciones donde nuestras montañas, desafortunadamente por su formación y por ser el nuevo continente, pues sí están todavía en cambios y están en movimiento. ¿Eso hace más costoso el mantenimiento de las vías? No. Claro, pues, hace costoso la remoción de los derrumbes, pero lo peor, digamos, no es únicamente el costo de la remoción del derrumbe, sino que hay unos procesos, hay unos tiempos perdidos, hay unos tiempos en los que no hay transitabilidad, pueden ser meses incluso, 2 meses, 3 meses, días, 40 días en vías muy importantes o en vías veredales que efectivamente pues, no permiten el tránsito y no permite sacar la producción ni mover la economía del país. Doctora Mercedes, yo me imagino que usted es partidaria del modelo público de obras de infraestructura vial, como el caso de Vías del Sama. Quisiera conocer su opinión después de esta pausa final, sí, por favor. IP Conexión Centro, una iniciativa de infraestructura vial de quinta generación, con los más altos estándares de sostenibilidad, que busca construir, mejorar y operar corredores viales de cara a que más de 16 millones de vehículos puedan transitar cada año de forma más eficiente las vías de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Vías del Samán es un ejemplo, en Colombia existen 2. Vías del Samán es un ejemplo, algo parecido a una concesión, pero manejado como contrato público. Con recurso público. Con sí. recurso público. Lo que se hace es tener un peaje o 2 peajes o unos peajes que permiten traer del futuro, de cuando nosotros recojamos en el futuro en esos peajes, la podemos traer esa plata al presente. Y en este momento lo que hacemos es que con base en esos recursos que vamos a recoger en años futuros, sacamos unos préstamos y esos préstamos los invertimos ahorita en las vías cuando lo necesitamos. Doctora Mercedes, el hecho de que Risaralda y Valle se hayan unido para ejecutar el proyecto Vías del Samán hace más efectivo el modelo. ¿Qué opinión tiene usted? Yo pienso que es muy importante que este trabajo entre gobernaciones se haga, Exacto. que los gobernadores se unan, que se unan con el Instituto Nacional de Vías, la concurrencia de fuerzas y de recursos, desde luego hacen que se logren objetivos comunes que buscamos todos, tanto las gobernaciones como las alcaldías y desde luego el gobierno central. La ejecución de recursos, para finalizar, porque sé que usted está próxima a salir ya, de pronto la deja el avión. Usted insistió mucho y hizo mucho énfasis en la ejecución de los recursos porque se pierden. Risaralda, por ejemplo, tiene 70.000 millones de pesos embolatados porque no se ejecutaron para vías terciarias. Sí, los recursos que ya fueron asignados y que ya fueron entregados y que no sean ejecutados, pues tendrán que ser devueltos al gobierno central. Digamos que no se pierden porque regresan al gobierno central, pero el gobierno central los vuelve a colocar dentro de su presupuesto y lo vuelve a redireccionar. Pero no para la región, sino claro, se pierde para la región. Entonces, por eso es muy importante que encontremos las soluciones para que esos recursos sean ejecutados acá, en nuestras carreteras, ya que fueron asignados en su momento para acá. Entonces, hay que encontrar la manera con el gobernador. El gobernador pidió eso, que le diera una oportunidad de recuperar ese. Sí, con los alcaldes. ¿De qué depende? Pues depende de los contratos que ya fueron asignados por las gobernaciones, por la gobernación en este caso, el contratista pues tenga la voluntad de ejecutarlos. Y que tengan los documentos en regla y a tiempo en la gobernación. Estamos hablando de 2 convenios sí, diferentes. Los convenios. Uno, los convenios de los 70.000 millones que se puedan perder, sí. Son convenios interadministrativos firmados con la gobernación. Y los convenios solidarios, que son los que se firman con las juntas de acción comunal, es fundamental que para que los podamos
firmar todos los que están previstos, las juntas de acción comunal tengan los documentos completos. Eso es bueno, lo de las juntas de acción comunal. ¿Usted está optimista con eso? Claro, claro ¿Sí? que sí. Ya hemos ejecutado nosotros y hemos obtenido, ya terminamos 2 de los 1035 convenios que firmamos, terminamos 2 en Boyacá y pues excelente, hemos tenido muy buenos resultados con las juntas de acción. Muchas gracias, doctora Mercedes Elena. Y éxitos. Bueno, felicidades. Gracias. Bueno, nuestra gratitud a la doctora Mercedes Elena Gómez, directora nacional del Instituto de Vías, Invías, y queremos a continuación entonces hacer una brevísima pausa para darle paso al doctor Eduardo Enríquez, viceministro del Transporte, quien nos hablará sobre el tema de vías del Samán y algunos otros aspectos que él tiene a su bien considerar aquí en el programa Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Soy Alejandro Gaviria y quiero invitarlos muy amablemente a que escuchen este programa líder de opinión en la ciudad de Pereira y alrededores, Punto de Vista, el periodista Luis García Quiroga. Todos invitados. Estamos con el doctor Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte. Doctor Eduardo, bienvenido a Pereira. Queríamos su opinión sobre esta jornada que se realizó aquí a instancias del gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño. Bueno, es el segundo encuentro que hacemos a nivel nacional, el primero en Boyacá, hoy en Risaralda con el gobernador, con los alcaldes de los municipios. Creo que es un encuentro muy importante con el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, de Ciencia y Tecnología, de Agricultura. Venimos como Gobierno Nacional a acompañar este encuentro que se hace importantísimo con los alcaldes y esperamos que esto nos deje tareas ya para todo este 2024. Le tengo una pregunta sobre el tema de Conexión Centro, el proyecto que presentó Odinsa, después de esta pequeña pausa, viceministro. Claro que sí. Unisac, por el campo, Unisac, sembrando futuro. Educación responsable y de calidad. Unisac, juntos transformando el campo. Ven a estudiar a Unisac ya. Unisac. Universidad Rural y Agropecuaria de Colombia. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué opinión tiene sobre esta propuesta de Odinsa para la conexión vial que conecta, como su nombre lo indica, a Bogotá con el puerto de Buenaventura? Bueno, para nosotros es fundamental que de estos encuentros salgan estas conclusiones y esperar las directrices del señor presidente de la República. Lo que hemos dicho es que toda inversión que se haga del gobierno nacional debe ir acompañado con el Plan Nacional y Departamental de Desarrollo, que ojalá con el gobernador podamos encauzar estas inversiones importantes, si es con Odinsa o con esta inversión que se quiera hacer en la vía Dos Quebradas o también las vías hacia el Samán, pues que nosotros podamos hacer esta inversión de recursos importantes para el departamento de Risaralda y que, repito, vaya acompañado también con esta buena gestión por parte del gobernador. Hay mucha desconfianza a raíz de algunos pendientes que quedaron con autopistas del café. Usted debe tener conocimiento al respecto. Sí, lo que pasa es que todas las concesiones tienen su hoja de vida, ¿no? Sí. Hay algunas concesiones en el país que han funcionado mejores que otras. Nosotros sobre la autopista del café tenemos por ahora un buen referente. Ustedes saben que esta autopista, si mal no recuerdo, el convenio de concesión se firmó en el año 97. Ya estamos hablando 97, sí, en el gobierno de San Pedro. De esos años. Sí, señor. Ya han pasado pues cerca de 26, 27 años. Sí. Y estas concesiones tienen una muy larga vida que nosotros hoy debemos, y es una instrucción del presidente, saber cómo terminan, qué hace falta, cómo se replantean, la puesta en marcha de los peajes, de saber qué va a pasar con esos peajes y ya terminaron también con la vida útil, de saber cómo se recupera la inversión y que nosotros sobre estos proyectos lo que ha dicho el señor presidente es cumplir los compromisos pactados, revisar nuevos compromisos de concesiones, pero lo debo reconocer, estas inversiones que se han hecho sobre este tipo de concesiones en el departamento de Risaralda, todos en el país tienen todavía sus problemas a solucionar. Sin embargo, nosotros debemos reconocer que esta inversión que se hizo en el departamento de Risaralda sobre esta concesión ha traído resultados positivos para todo el país. Entonces, vamos a estructurar nuevamente y revisar cada una de estas cerca de 40 concesiones que hay en el país para que a través de esta revisión nosotros podamos disponer de los recursos que hacen falta, pero sobre todo entender que esto tiene que ser un esfuerzo conjunto, tanto del sector público como del sector privado. Hoy las concesiones son una figura que nosotros seguimos rescatando y valorando y que debemos, repito, entender que los problemas vienen con el paso del tiempo. El problema que hoy tenemos con la vía al llano es sumamente visible.
pero es otro problema que tenemos en el país. Entonces lo que estamos nosotros buscando hacer a través del gobierno nacional y con la presencia del señor ministro de Transporte es que con esta hoja de ruta de cada una de las concesiones cumplamos los compromisos y que nosotros podamos priorizar lo que ha hecho desde Planeación Nacional el proyecto estratégico para el país. Doctor Enrique, son 7 peajes, 6 en Risaralda, Caldas y Quindío y un peaje, el de Calarcá a La Paila. La inquietud se plantea desde la perspectiva de que 6 alimentan uno. Entonces, para hacer una obra que no beneficia al eje cafetero. Sí, pero mire, nosotros sobre los peajes, cuando uno habla del peaje, ya es un tema muy sensible para el ciudadano, ¿no? Porque vienen unos incrementos, vienen unos compromisos que no son de este gobierno, pero debemos entender que con los peajes nosotros estamos financiando las obras. ¿Qué más quisiéramos como el gobierno nacional? Que no existan los peajes, pero nosotros hoy estamos mirando con el gobierno, con el señor ministro, que revisemos peaje por peaje qué es lo que está pasando, y por eso nosotros dentro de un observatorio de transporte que tenemos con el gobierno nacional y con la viceministra de Infraestructura, estamos revisando peaje por peaje dentro de los que son concesionados y de los que tienen responsabilidad en vías, y eso hay que separarlo. Hay unos peajes que tienen responsabilidad de las concesiones y otros que son del gobierno nacional. Entonces, en ese 1 a 1, ¿no?, de estos peajes que ustedes comentan, de los que hay en el departamento de Risaralda, es saber cuáles son las competencias tanto de vías como del gobierno nacional y las concesiones, y que nosotros podamos revisar cuáles son esos recursos y cómo se están invirtiendo. Venga, doctor Enríquez, eventualmente se planteó en esas, yo estuve en todas las socializaciones que hizo la ANE, y se planteó por algunos observadores y participantes en estas socializaciones que pues que cada departamento le dejen sus peajes y que cada departamento con el recaudo de sus peajes haga sus obras. ¿Eso podría ser viable? No es fácil. Algo así como el modelo de vías del Samán. Sí, no es fácil, pero nosotros ahí tenemos que entender, porque a veces frente a las responsabilidades de estos peajes, la disposición del gobierno es, y en algún momento se pensó en lo que estaba pasando en la vía del llano, nacionalizar la vía, ¿no? Y decir, bueno, se acaban los peajes, pero esto no es fácil en el entendido que nosotros hoy tenemos que ser responsables con unos contratos que firma el gobierno nacional con estas concesiones de los sectores privados que debemos cumplir. Doctor Enrique, muchas gracias por su tiempo y por venir a Pereira. Bueno, muchas gracias, ya con más tiempo podemos socializar estos temas y muchas gracias por la invitación. Aquí lo esperamos, muy amable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.